¿Sabes por qué los verdaderamente ricos nunca presumen su éxito, mientras otros gastan toda su vida buscando aprobación? Hoy descubrirás los secretos silenciosos que Alejandro aprendió de Maquiavelo para construir riqueza, libertad y poder sin que nadie lo note. Quédate y aprende cómo convertir cada decisión inteligente en tu propio imperio secreto. Dicen que la verdadera riqueza no hace ruido, que quienes de verdad construyen imperios lo hacen en silencio, lejos de los aplausos, lejos de las miradas que juzgan, lejos del mundo que solo busca comparar, criticar o envidiar. Pero esta no es una frase bonita para redes sociales. Esta es una historia real. Una historia que casi nadie conoce, y que hoy, por primera vez, vas a escuchar. Todo comenzó con un joven llamado Elías. Un muchacho como cualquiera, trabajador, soñador, pero rodeado de un mundo que parecía empujarlo a competir, a presumir, a demostrar cosas que ni siquiera tenía. Vivía entre amigos que publicaban fotos perfectas, vidas perfectas, coches perfectos, aunque por dentro estaban rotos. Unos sin trabajo, otros endeudados, otros atrapados en una vida que solo parecía brillante detrás de una pantalla. Elías, sin embargo, tenía algo distinto, una curiosidad silenciosa. Mientras otros gastaban su energía en parecer, él observaba. Observaba a la gente. Observaba la vida. Observaba ese extraño contraste entre quienes parecían tenerlo todo y quienes, sin decir una palabra, realmente construían algo que valía la pena. Pero la verdad es que él tampoco sabía por dónde empezar. Tenía sueños, sí. Pero también miedo, dudas, inseguridades. Y lo peor, la sensación de que no encajaba en un mundo donde el éxito se medía por seguidores, por ropa de marca o por el último móvil que podías comprar. Una tarde, mientras caminaba por una calle estrecha, encontró una antigua librería casi escondida entre dos edificios. El cartel estaba desgastado y la puerta parecía más vieja que él mismo. Había pasado por ahí cientos de veces, pero nunca había entrado. Ese día, algo lo empujó a hacerlo. Al abrir la puerta, un sonido suave de campanilla le dio la bienvenida. Dentro, el polvo flotaba en el aire como si el tiempo se hubiera detenido. Entre montañas de libros antiguos, se encontraba un anciano de barba blanca y ojos tranquilos. No dijo nada. Solo lo miró, como si supiera exactamente quién era. Elías se acercó a una mesa donde había un libro viejo, casi roto, con una portada oscura. Lo tomó entre sus manos. El título decía, El Príncipe, de Niccolò Maquiavelo. Ese libro no te enseñará a dominar el mundo, dijo el anciano sin levantar la vista. Te enseñará a dominarte a ti mismo. Elías se sorprendió. ¿Y eso qué tiene que ver con hacerse rico? El anciano sonrió débilmente. La riqueza, la verdadera, no llega a los que gritan. Llega a los que entienden las reglas silenciosas del poder. A los que no buscan atención, sino construcción. A los que no corren detrás del ruido, sino detrás del propósito. Maquiavelo escribió para los príncipes, pero hoy, sus palabras son para los invisibles. Elías abrió el libro. Las páginas estaban amarillentas, frágiles, pero llenas de una energía extraña. Y así, sin darse cuenta, comenzó a leer. Las primeras líneas parecían antiguas, lejanas, casi irrelevantes para un joven moderno. Pero después, algo empezó a encajar. Maquiavelo hablaba de estrategia, de control, de inteligencia emocional, de silencio, pero no solo aplicado a un reino, sino a la vida misma. Pasó horas ahí, sin moverse, pasando página tras página. El anciano lo observaba desde lejos, sin interrumpirlo. Y cuando Elías cerró el libro, el anciano habló otra vez. ¿Sabes cuál es la primera regla del poder silencioso? Preguntó. Que nadie sepa lo que haces hasta que ya lo hiciste. Esa frase lo atravesó. Elías recordó a sus amigos, a su entorno, a la gente publicando cada pequeño logro, cada compra, cada paso importante. Y al mismo tiempo, recordó a personas silenciosas,
humildes, que parecían no tener nada, pero en realidad tenían una vida estable, tranquila, fuerte. ¿Por qué nadie me enseñó esto antes?, preguntó. Porque la mayoría prefiere el aplauso rápido, respondió el anciano. Y el aplauso rápido es el enemigo del crecimiento verdadero. Elías volvió día tras día. El anciano le explicó que lo que había leído no eran ideas antiguas, sino principios eternos. Y poco a poco, Elías comenzó a ver el mundo con otros ojos. El primer principio fue simple, pero transformador: la invisibilidad es un arma. No se trataba de esconderse por miedo, sino de proteger su proceso. De trabajar sin la presión del juicio ajeno. De avanzar sin tener que justificar cada paso. De crecer sin tener que anunciarlo al mundo. Elías empezó a cambiar pequeños hábitos. Dejó de contar sus planes. Dejó de publicar su vida. Dejó de buscar validación. Y aunque al principio se sintió solo, pronto descubrió una sensación nueva: libertad. Los demás seguían igual. Los mismos dramas, las mismas discusiones, las mismas comparaciones absurdas. Pero él ya no estaba en ese juego. Había dado un paso afuera, hacia un campo más silencioso, pero más poderoso. Un día, el anciano lo miró con seriedad. Elías, lo que estás aprendiendo no es un camino fácil. Ser invisible requiere disciplina. Requiere paciencia. Requiere renunciar al impulso de demostrar. Pero si continúas, cambiarás tu destino. ¿Y cómo empiezo a construir riqueza?, preguntó Elías. La riqueza empieza en tu mente, respondió el anciano. Maquiavelo decía que un príncipe debe conocer sus recursos, protegerlos y multiplicarlos. Y tú también debes hacerlo. Pero recuerda, nadie debe saberlo hasta que ya esté hecho. Elías respiró hondo. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que tenía una dirección. No un camino fácil, pero sí un camino real. A medida que pasaron las semanas, el anciano le compartió más principios. Pequeñas ideas que parecían simples, pero que estaban llenas de profundidad, como usar la mente como un escudo, como convertir una única fuente de ingresos en varias, como proteger lo que construyes, como evitar enemigos silenciosos, como usar la percepción a tu favor, como caminar sin hacer ruido, pero avanzando más que todos los demás. Cada lección era como una chispa en la oscuridad. Hasta que un día, algo pasó. Algo que transformó esas lecciones en una realidad brutal. Algo que obligó a Elías a decidir si solo escucharía o si realmente aplicaría lo aprendido. Pero eso es otra parte de esta historia. Mientras pasaban los meses, Alejandro comenzó a aplicar silenciosamente los principios que había aprendido de los textos de Maquiavelo. No se trataba de hacerse notar, de presumir de cada pequeño logro, sino de construir su vida paso a paso, con paciencia y estrategia. Empezó con su dinero. Antes, cualquier ingreso que tenía se gastaba sin pensar, a veces en cosas que ni siquiera le daban felicidad real. Ahora, dividía sus ganancias, un porcentaje para ahorro, otro para inversión y el resto para vivir sin excesos. No era mucho al principio, pero era constante. Cada pequeño paso, cada euro invertido con cuidado, comenzaba a multiplicarse sin que nadie se diera cuenta. Pero no todo era tan simple. Había días en los que la tentación de mostrar éxito en redes sociales era fuerte. Ver a otros presumir autos, viajes y cenas caras le hacía dudar. ¿Por qué yo no puedo tener eso ahora mismo?, se preguntaba. Pero luego recordaba la lección más importante: el mundo aplaude el ruido, pero recompensa la constancia silenciosa. Su relación con amigos y familiares también cambió. Algunos se sorprendían de sus decisiones, otros incluso criticaban su prudencia. ¿Por qué no compras ese coche?, le preguntaba un amigo. Alejandro solo sonreía y guardaba silencio. Sabía que la verdadera libertad y riqueza no dependían de la aprobación de otros. Estaba construyendo algo más grande, algo que no se podía medir con likes o comentarios.
Un momento clave llegó cuando decidió diversificar sus ingresos. Antes confiaba solo en su empleo, pero ahora empezó a explorar oportunidades, pequeños negocios, inversiones inmobiliarias, consultoría para empresas locales. No todo fue un éxito inmediato, y hubo fracasos. Hubo proyectos que no dieron ganancias, momentos de incertidumbre, incluso noches en vela preguntándose si había tomado la decisión correcta. Pero la perseverancia y la paciencia se convirtieron en sus aliados. Cada error se transformaba en aprendizaje, cada obstáculo fortalecía su visión. Lo más sorprendente fue cómo, sin hacer alarde, su círculo más cercano comenzó a notar cambios. No se trataba de dinero visible ni de ostentación, sino de confianza, serenidad y claridad. Alejandro ya no reaccionaba con ansiedad ante problemas financieros o conflictos personales. Había aprendido a proteger su reino legal y emocional, a planear en silencio y a actuar con decisión cuando era necesario. Un día, mientras revisaba sus inversiones, se dio cuenta de que lo que había comenzado como un esfuerzo silencioso ahora tenía frutos concretos, ingresos que le permitían vivir sin preocupaciones, seguridad para su familia y la libertad de elegir su camino sin depender de nadie. Lo más importante, nadie lo sabía. Nadie estaba alardeando por él, y él no necesitaba que lo hicieran. Esa era la verdadera esencia de la riqueza, construir algo duradero sin buscar aprobación, vivir con independencia y dignidad. Y en ese instante, Alejandro entendió la lección más profunda de Maquiavelo: la verdadera fortuna no se encuentra en la ostentación, sino en la estrategia, la paciencia y la discreción. Mientras otros buscaban atención, él había construido un mundo seguro, estable y lleno de posibilidades. Y lo mejor de todo, lo había hecho sin comprometer su integridad ni sus valores. El camino no había sido fácil, y todavía quedaban desafíos por enfrentar. Pero Alejandro ya no temía al fracaso ni a la opinión de otros. Había descubierto que la fuerza más grande no se muestra con riqueza visible, sino con la capacidad de mantenerse firme, actuar con inteligencia y proteger lo que realmente importa. Con cada día que pasaba, Alejandro aprendía a escuchar menos el ruido del mundo y más la voz de sus decisiones. A valorar la privacidad, la disciplina y la paciencia. Y en esa quietud, en esa aparente simplicidad de su vida cotidiana, crecía un poder silencioso, imparable, que nadie podía arrebatarle. Con el tiempo, Alejandro comenzó a notar algo que nunca había imaginado: la diferencia entre aparentar y realmente vivir con riqueza. Muchos de sus conocidos seguían persiguiendo la aprobación de los demás, publicando cada logro, cada gasto, cada viaje. Pero esas vidas estaban llenas de ansiedad, de deudas ocultas, de decisiones apresuradas. Sus sonrisas en redes sociales eran máscaras, la realidad era otra. Él, en cambio, se movía en silencio, pero con control total sobre su destino. Cada inversión que había hecho, cada ingreso adicional que había creado, cada decisión financiera y personal que había tomado, estaba construyendo un futuro sólido. Y lo más sorprendente, podía disfrutar de la vida de manera genuina, sin miedo al juicio ajeno. Tomaba sus decisiones con libertad, viajaba, estudiaba, aprendía, y su felicidad no dependía de likes ni comentarios. Un día, mientras caminaba por un parque tranquilo, recordó los momentos en los que la duda lo había atacado, noches de incertidumbre, miedo al fracaso, preguntas sin respuesta. Y entendió que todo aquello había sido necesario. Cada desafío lo había moldeado, lo había hecho más fuerte y más sabio. Cada error lo había enseñado a proteger su reino con inteligencia, a diversificar sus fuentes de ingreso, a valorar la paciencia y la discreción. Alejandro decidió entonces compartir su experiencia, pero no para presumir, sino para inspirar. Contó a unos pocos amigos cercanos cómo la riqueza silenciosa era diferente: no se trataba de ostentar autos ni casas, sino de seguridad, libertad y paz mental. Les explicó cómo aplicar los 9 principios de Maquiavelo adaptados a la vida moderna: ser invisible cuando era necesario, proteger legalmente lo que uno construye, diversificar ingresos, aumentar habilidades
cuidar la red de contactos y mantener la calma ante la opinión pública. Y ahí fue cuando la lección final se volvió clara: la riqueza real no se mide por lo que otros ven, sino por lo que uno puede construir, proteger y disfrutar en silencio. La verdadera fortuna no grita, no necesita atención, y no depende del aplauso de nadie. Es paciente, constante y silenciosa, pero infinita en su poder. Hoy, Alejandro vive con la tranquilidad de quien sabe que el mundo no define su valor. Su camino ha sido solitario en ocasiones, lleno de decisiones difíciles, pero también ha sido auténtico, libre y profundamente satisfactorio. Cada principio de Maquiavelo que aplicó le permitió transformar su vida, de la incertidumbre a la seguridad, de la ansiedad a la paz, de la necesidad de aprobación a la libertad real. Y así, querido espectador, termina nuestra historia. Una historia que no trata solo de dinero, sino de sabiduría, paciencia y visión. Una historia que nos recuerda que, en un mundo ruidoso y lleno de apariencias, la verdadera riqueza se construye en silencio, con esfuerzo, estrategia y el corazón en paz. Recuerda siempre, no se trata de que otros vean tu éxito, sino de que tú lo vivas, lo disfrutes y lo protejas. Esa es la esencia de una vida verdaderamente rica.